Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los más famosos casos de psicosis, de Juan David Nacio. Recuerden que los invito a que se suscriban al canal, me dejen sus comentarios, le den like a la lectura, la compartan y me sigan en mis redes sociales. Estamos leyendo el capítulo número 9 que se llama Un caso de Jacques Lacan, las hermanas Papin o la locura de A2. En este video vamos a terminar este capítulo, vamos a leer Dinámica paranoica del crimen, la alucinación y el carácter ineluctable del paso al acto y por último la conclusión. Dinámica paranoica del crimen. Los fenómenos paranoicos se alimentan esencialmente de lo imaginario. Nos hallamos ante ese juego de espejos en el que el otro es yo y yo soy el otro. Uno de los modos de funcionamiento característicos de esta patología es la reciprocidad y la reversibilidad. Si yo lo quiero, digo que es él quien me ama. Si yo lo odio, pienso que es él quien me odia. Procedimientos bien ilustrados por las declaraciones de Christine al comisario. Mire usted, decía después del crimen, prefiero que hayamos sido nosotras las que los despachamos a ellas y no ellas a nosotras. O también, ella me pegó un puntapié y yo la corté para vengarme del golpe que me había dado. La corté en el mismo lugar donde ella me pegó a mí. Sin embargo, agrega, no tenía ningún motivo para detestar a mis patronas. ¿Por qué creyó entonces que la señora Lancelin quería despacharla? Christine habló de una inmensa cólera que la había invadido cuando se encontró en presencia de su patrona. Sin duda experimentó una furiosa pulsión de destruir a la señora Lancelin, pero como estamos en el dominio de lo especular, en el juego de los espejos, en el terreno de la reciprocidad, Christine no descubre esa intención asesina en la señora Lancelin misma. La supone en la mirada de aquella mujer que tiene ante sí. Quiere matarme. Piensa. Esta es la economía mental común del paranoico, de todo paranoico. ¿Qué ha de transformar esta situación corriente en un acontecimiento extraordinario? ¿Cuál es el elemento complementario que ha de desencadenar, inevitablemente diría yo, el paso al acto? La naturaleza del mensaje leído en la mirada de la señora Lancelin. Esa mirada ha dicho, no sirves para nada. Esto es mucho más que una mera persecución. No sirves para nada, para nada. Incluía la posición maternal de Christine en relación con Lea. Esa otra sí misma que se encuentra súbitamente librada a todas las amenazas. Y esto no es todo. No se trata solamente de una anulación del escenario instalado por Christine, del derrumbe de su universo. Hay además en esa frase una anulación de la identidad que ella se ha fabricado y cuya solidez dependía de ese escenario. Mediante esa acusación la señora Lancelin le niega su condición de sujeto, le devuelve a la nada de su ser, la convierte en un desecho, y la puesta en movimiento de la pulsión criminal aparece como un intento de recuperar la consistencia del ser. Christine dirá luego, ya no recuerdo bien lo que pasó. Actuó como si no fuera consciente de sus actos, como si estuviera ausente de la escena, expulsada en efecto de ese escenario por la mirada de la señora Lancelin. Christine obró desde otro escenario, diría Freud, se precipitó sobre su patrona desde ese otro escenario en el que se encontraba para sacar a flote un ser que zozobra su propio ser. De ahí el carácter súbito del ataque. La extirpación de los ojos por su parte corresponde al principio de reciprocidad. Ella me mata con la mirada, yo le mato la mirada. Esto explica la violencia, la crueldad del ataque. No sirvo para nada, debo morir, es inútil que me alimente. Dirá más tarde Christine estando en prisión. Esto nos confirma que ese no sirves para nada resonó efectivamente como una sentencia de muerte. ¿Por qué en casos como este el paso al acto, por monstruoso que sea, parece inevitable? A fin de intentar responder a esta pregunta, haremos un rodeo metodológico. La alucinación y el carácter ineluctable del paso al acto. Reencontremos a Christine en la prisión. Desde el comienzo de su encarcelamiento y durante meses, su única preocupación ha sido volver a ver a su hermana. Con ese objeto hace huelga de hambre, de sueño y de interrogatorio. Después, un día del mes de julio tiene una alucinación. Lea cuelga de un árbol con las piernas cortadas. Desde entonces se desconecta literalmente de la realidad. A manera de ilustración citaremos algunas de las manifestaciones de tal desconexión. Christine pide ver a su marido y a su hija. Declara que las señoras Lancelin no han muerto y al mismo tiempo implora el perdón de su crimen. Intenta hundirse los ojos, termina por arrojarse contra las paredes
y las puertas mientras llama a Lea, rechazando esas realidades tangibles que la separan de su hermana. ¿Qué significa esta alucinación? ¿Y qué hace que después de esta alucinación se desencadene la locura? La alucinación es una representación psíquica que interrumpe al exterior y se impone como percepción. Es una ruptura en la lectura de lo real. Esto se aproxima a la formulación de Lacan, ya clásica, según la cual la alucinación es la aparición en lo real de lo que no pudo acontecer en lo simbólico. Dicho de otro modo, es un elemento primordial de la constitución del sujeto que surgió fuera porque no pudo inscribirse en el orden simbólico de este sujeto. Este elemento fundamental que falta, que no pudo ser simbolizado, es la castración, y es lo que se da en el caso de Christine. En esta alucinación hay algo insoportable. Es la representación de un cuerpo mutilado, de un cuerpo castrado, el cuerpo de Lea, es decir, de Christine. Ante esta representación la joven no encuentra respuesta, pues para ella se trata de admitir lo inadmisible, de integrar un dato que no tiene lugar en su organización psíquica, pues ello equivaldría al derrumbe y la muerte psíquica. Esto es lo que produce el cataclismo imaginario y el desencadenamiento de la locura. ¿Por qué el psicótico no encuentra respuesta a esta pregunta esencial? Porque el padre simbólico, quien debe asegurar la castración, estuvo ausente. Su función fue forcluida. Es lo que llamamos con Jacques Lacan la forclusión del nombre del padre. Aterrada, Christine termina por creer que volver a ver a su hermana menor bastará para desmentir el horror de esta imagen que se le impone. Hasta trata de arrancarse los ojos para protegerse de esa visión. Si observamos las cosas más de cerca, arrancarse los ojos no es el colmo de la atrocidad, como cualquiera podría pensar. El colmo de la atrocidad es más bien continuar viendo. Arrancarse los ojos es hacer cesar la alucinación intolerable. Esto puede echar alguna luz sobre la crueldad de su crimen, pues podemos suponer que la enucleación de sus víctimas responde al mismo principio, a saber, una tensión indominable provocada por la mirada de la señora Lancelin, tensión que había que aflojar a cualquier precio. Además, Christine le confió al juez que la crisis de la prisión se parecía a la que había vivido cuando se lanzó contra su patrona. En efecto, en ambos casos comprobamos la existencia de una cólera enferma, de una cólera extrema, de una violencia máxima y el gesto de arrancar los ojos. En un caso, la mirada de la señora Lancelin, en el otro, su propia mirada sobre la alucinación. Ambas miradas provocan una sobreexcitación inmanejable. En ambos casos, Christine actúa. El paso al acto llega a ser el último recurso, convocado por el principio de placer. El placer no estriba en arrancar los ojos, sino en reducir una tensión insostenible. Y la terrible crisis que Christine experimenta en la prisión no es otra cosa que un intento de consolidación de esta representación, un intento de integrarla en la red simbólica. Pero al no tener un lugar en el orden simbólico, el intento está condenado al fracaso. De ahí el terror y el desasosiego. Solo quedaba pues ver a Lea, aún corriendo el riesgo de negar la realidad de los muros y las puertas, para disipar finalmente la alucinación. La entrevista con la hermana tendrá efectos sorprendentes. Christine ya no volverá a reclamar su presencia y nunca más pronunciará su nombre. Se hundirá progresivamente en un delirio místico y pasará las horas arrodillada, rezando, besando la tierra y haciendo señales de la cruz, con la lengua en el suelo, las paredes y los muebles. Pedirá que se la castigue y aceptará su destino que deja ya únicamente en manos de Dios. Este llamado a Dios como Salvador será su último intento de dar un lugar al nombre del Padre simbólico portador de la ley que, como ya dijimos, no pudo inscribirse en su momento. ¿Qué tenemos entonces? Por un lado, el fracaso de la identificación imaginaria con una Lea que tiene el cuerpo mutilado. Por el otro, el fracaso de la identificación simbólica, puesto que su esfuerzo por establecer una función paternal introduciendo a Dios se hace a través de un delirio místico. A falta de una castración simbólica, Christine abandonará entonces todo su cuerpo a la muerte. El único punto de anclaje con la identidad era esa realidad de un cuerpo reducido a la única realidad de la carne. Así es como Christine se desliza gradualmente en la esquizofrenia, y hay quien hasta lo ha dicho, en el autismo. Conclusión. Hemos visto que el delirio de a dos de Christine y Lea está en el corazón mismo de este acontecimiento macabro. Si la hermana mayor no hubiese considerado a la menor como su doble, probablemente este crimen no habría ocurrido, pero habría tenido aún menos probabilidad de producirse si la locura de la madre no hubiese engendrado la locura de la hija.
imbricación pues de elementos que fue fatal para las infortunadas víctimas. Para terminar, ¿qué decir de esos dos monstruos de crueldad implacable? Dos monstruos sanguinarios, como se complacieron en pintarlas ciertos tenores de opinión de la época. ¿No habrán sido más bien víctimas conmovedoras de un destino maldito? Pues, en definitiva, las hermanas debieron desafiar la vida con una identidad imprecisa. Debieron afrontar sin armas el enigma de la relación con el otro, el enigma del sexo y del amor. Entonces, perplejas, recluidas, se acurrucaron en un amor absoluto y recíproco, universo cerrado en el cual estaba excluido lo masculino. ¿Podemos imaginar los tormentos que las llevaron un día a eliminar a sus desgraciadas patronas, creyendo que estaban eliminando el mal que las consumía? Al evocar el crimen, Christine habló ingenua, pero oportunamente, del misterio de la vida. El asesinato no pudo aportarle una respuesta a esta interrogante, y Christine se hundió en el anonadamiento esquizofrénico. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los más famosos casos de psicosis, de Juan David Nacio. Los espero el próximo jueves. Vamos a dar inicio al capítulo número 10, que se llama Las psicosis transitorias a la luz del concepto de forclusión local. Y este es el último capítulo de este libro, así que los espero. Muchas gracias por escuchar.